pero no deja de haber momentos en los que te puede ir bien o te puede ir mal. O sea, a mí me sigue pasando, conozco gente que es súper exitosa, que vende millones de euros, que le sigue pasando, o sea, se dan hostias en lanzamientos y no va bien. O sea, que esto pasa, que esto es así, que esto va, de hecho, de esto va a emprender, ¿no? De saber adaptarse, de tener incertidumbre, de no saber realmente qué es lo que va a funcionar y en ese proceso, pues, ir viviendo la vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al podcast Va de Redes, el lugar en el que hablamos sobre estrategia, comunicación, mentalidad y emprendimiento en las redes sociales para las marcas personales. Si es tu caso y quieres aprender más, quédate por aquí. ¡Arrancamos! 3, 2, 1, yeah. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva entrevista en el podcast Va de Redes. Hoy tengo el enorme placer de estar aquí junto a Fabián González, que al final me he tenido que poner una choleta a Fabián porque es que he empezado a leer tu historia. Ingeniero administrativo, especialista en negocios internacionales, MBA, escritor, cofundador de la escuela Expertos Emprendedores, conferenciante internacional. Bueno, yo creo que no me da la vida de contar todo lo que has hecho. Así que, por favor, Fabián, primero, muchas gracias por estar hoy aquí y cuéntanos un poquito más quién es en realidad Fabián González. Gracias, Diana. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Y no, en realidad, siempre cuando me hacen esta pregunta, pues soy una persona que no sé, le gusta aprender mucho. La verdad que esa biografía es lo último que he hecho en 10 años, ¿no? En mi proyecto. Pero básicamente me defino como una persona que le gusta aprender mucho, que le gusta leer mucho y que parte de ese aprendizaje me gusta compartirlo con otras personas a través de la enseñanza, la educación, la formación. Y es como realmente me defino como un profesor. Una persona que enseña cosas y que bueno, los libros, las conferencias, las mentorías, el contenido de redes sociales se convierte en herramienta para poder transmitir ese mensaje. Qué bueno. Fabián, ¿esto solo en los últimos 10 años? ¿Quién era Fabián González antes de esos últimos 10 años? Pues, pues mira, yo en el año 2010 tomé la decisión de irme de mi país. Yo soy de Colombia y me fui a vivir a Londres. Y me fui a vivir a Londres porque estaba, entre comillas, huyendo de un trabajo del que no me sentía plenamente realizado, no me sentía feliz, sentía que no estaba hecho para ese tipo de trabajo. No porque la empresa fuera mala, no porque el trabajo no fuera bueno, sino que yo no sentía que encajaba en lo que se esperaban de mí, ¿no? En el trabajo. Era una empresa de logística y trámites aduaneros en comercio internacional. Y yo me preparé prácticamente para eso, para ser una persona experta en ese tema, pero me encontré que no me encontraba satisfecho y después de 6 años casi que estuve en esa empresa, tomé la decisión de irme, me fui a Londres porque quería aprender inglés, era como una obsesión que tenía esto el tema del inglés, que hacía muchos cursos y no lo aprendía. Y luego en Londres me encontré con esta situación de querer emprender. Y digamos que allí fue cuando realmente yo me di cuenta que tenía que hacer esa transformación, ese proceso de transición, esa reinvención, ¿no? Profesional que mucho se habla. Y a mí me pilló allí, en Londres, con este primer libro que saco yo en ese momento, que es Tu marca profesional, mi primer libro, donde básicamente es una experiencia de cómo los profesionales deberíamos utilizar herramientas diferentes a las tradicionales, como hacer un doctorado, un MBA, aprender inglés y irse a otro país, lo típico, ¿no? En cómo poder encontrar nuestro propósito, enfocarse, desarrollarlo y que esa marca finalmente pueda convertirse en un emprendimiento. Y ese fue el proceso. Es decir, siempre he sido una persona como muy estructurada, muy organizada, pero es verdad que hubo un proceso de cambio de profesión del que afortunadamente hoy pues recojo frutos, pero que no ha sido un camino de flores, que ha sido un camino difícil, arduo, en compañía de mi esposa. Y bueno, finalmente, pues yo digo que la perseverancia, al final el que persevera alcanza, ¿no? Y ese ha sido mi caso. ¿Cómo? Bueno, en Colombia, si no recuerdo mal lo que leí, eras coordinador, eras líder de equipo. ¿Cómo se pasa de ser líder de equipo a hacer Sí, sándwiches en Nueva York? sí, Bueno, en Nueva York, perdón, en sí, Londres. Eh, en Londres, sí, sí. ese paso a nivel mental, ¿cómo se da? Porque muchas de mis personas en la comunidad están en trabajos por cuenta ajena, quieren emprender, pero se debaten todos los días entre esa decisión de dejo mi trabajo y me lío la manta a la cabeza y emprendo, ¿no? ¿Cómo lo hiciste tú en tu caso?
Pues yo lo hice de una manera que no recomiendo hacerlo porque no es, o sea, si pudiera volver el tiempo atrás, lo hubiera hecho de otra manera. O sea, yo dejé todo y yo me fui. O sea, literalmente así, me fui con 3.000 euros, o con 3.000 libras esterlinas que teníamos y literalmente fuimos a buscarnos la vida. Yo pasar de ser un profesional con titulado, 5 años, con posgrado, al final termino en una cafetería en Londres, se llama Pret a Manger, haciendo sándwiches. Y eso, pues, para el ego, eso para el orgullo, o sea, hay que o sea, como que verte en esa situación, cuando estás en esa situación, no es que sea muy placentero, ¿vale? Es una situación como que te apaga, te ahoga, no sabes ni siquiera qué quieres hacer. Es como que te das cuenta del tamaño de tu ego cuando te ves en situaciones que no corresponden con lo que tú supuestamente esperas tener, ¿no? Pero claro, en mi caso fue una situación necesaria. Yo necesitaba, digamos, aplanar, afinar, lijar ese ego y encontrar la parte positiva de estar en un trabajo tan básico como era hacer sándwiches por la forma en cómo trabajaba en esa empresa, con sistemas, con metodología, aprendiendo inglés, que esa fue otra cosa que ayudó mucho a complementar, no lo que hacía en la escuela, porque en la escuela aprendes conceptos e ideas, pero realmente aprendes a hablar inglés es en la calle, ¿no? Con la gente, cuando te comunicas de verdad. Y eso a mí me fue como ver lo positivo de ese trabajo. Pero creo que cualquier persona que hoy tenga esa sensación de que quiere emprender y estar en un trabajo por cuenta ajena, yo creo que hay una parte de ego que tenemos que como que bajar un poco. Sobre todo, yo tenía personas a cargo, aquí ya no tenía nadie a cargo. De hecho, yo hacía parte de un equipo en el que tenía un jefe y gente que incluso tú podrías ver que no tenía mejor cualificación profesional que tú. O sea, mis jefes no eran más cualificados que yo y al final eran mis jefes. Entonces, aprender que esto a veces la vida nos permite lecciones para aplanar o para aplacar nuestro ego nos ayuda mucho en el proceso de la vida como tal, pero a nivel profesional nos ayuda a fortalecer cosas que necesitamos para otras etapas de nuestra vida, por ejemplo, como ahora, ¿no? A mí, yo siempre la experiencia de Pret la cuento como una experiencia de emprendimiento, de aprender a sistematizar, de organizar, y a mí me ha ayudado mucho, pero debería haber un proceso de transición, no una cosa así a la loca de tira, lo dejo todo atrás, no, debería haber un proceso de planificación financiera, sobre todo, la gente que quiere emprender, que tenga un plan financiero, que tenga un colchón de seguridad, que pueda tener una idea clara, definida, que pueda incluso saber si ya tiene posibilidades de conseguir clientes, porque esto va a ayudar a que el proceso sea mucho más fácil. Si uno se lanza sin un plan financiero, sin un colchón de seguridad, sin clientes, ¿sí? A una forma de trabajar en la que tú eres dueño de tu tiempo, se puede volver en tu contra, porque si eres dueño de tu tiempo al final, es como que ya no tengo que cumplir horario a nadie, pues al final, no sé, me levanto más tarde, me acuesto más temprano, hago lo que me da la gana y al final ese proyecto no sale adelante. Entonces, tener un plan yo creo que es fundamental, cosa que yo no tuve, pero que si ahora he hecho atrás, digo, esto por lo menos yo lo hubiera hecho diferente. Mm. ¿Crees que muchos emprendedores se lanzan a emprender precisamente sin ese plan financiero y que a veces tienen ideas muy buenas que no llegan adelante porque no han previsto el tiempo que necesitan para comenzar a facturar? Claro, eso es lo típico. De hecho, te diría que es el 80% de las veces cuando muchos de los proyectos que no salen adelante después de los 2 primeros años, mucha, eh, muchas razones se deben a eso. A que no hay un plan, a que no hay claridad, a que ese proyecto no está conectado con tu propósito, a que no te despierta pasión, a que es una moda, a que es desesperación de pronto ante la imposibilidad de conseguir un trabajo. O sea, pueden darse un montón de casuísticas en que la persona opta por emprender, pero pueden ser razones equivocadas que hacen que ese mismo trabajo o ese emprendimiento no salga adelante. Entonces, ¿es garantía que una persona con propósito claro, con un colchón de seguridad, con una planificación, con todo lo que se requiere va a tener éxito? Pues tampoco, porque estamos en un mundo de mercado donde lo que estamos es constantemente probando hipótesis. Todavía nos pasa, yo por ejemplo ya 10 años trabajando, hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan. Sí, y fíjate, a pesar de tener cierta experiencia y cierto conocimiento, cosas que yo digo, no, esto lo va a petar, o sea, y al final no pasa nada. Y cosas que no creo que vayan a funcionar tanto, al final funcionan bien. Entonces, es un proceso constante de innovación, de cambio, de probar, de ver qué funciona, de no, y ir aprendiendo en el camino a fortalecer eso. Pero sí, muchas de las razones, en parte creo que se debe a esa falta de planificación, de orden, que nos ayude a hacer un buen trabajo. Tú cuando empezaste a emprender, ¿cómo fueron tus primeros 2, 3 años de emprendimiento? ¿Cómo los viviste? ¿Cómo los recuerdas? Pues fíjate que ha sido curioso, o sea, yo llevo como emprendiendo y reemprendiendo, ¿vale? Yo empecé a emprender en el 2010 y en el 2013, finalizando, me vine para España, que es donde estamos ahora, y yo ahí entré en un proceso de intraemprendimiento, es decir, yo empecé, la cosa no fue tan bien al principio, de hecho era muy difícil, era muy complicado en Londres con el idioma, con la gente, con todo.
había que explicar lo que era una marca personal. Por ejemplo, me acuerdo en ese año 2010, yo escribí, en 2011, 2012 salió publicado, la gente no sabía eso de marca personal, había que explicarlo. Y costó mucho trabajo crear esta idea de que me vieran a mí como una persona que sabía de ese tema, incluso hasta a mí mismo, como que realmente, como que me tenía que incluso convencer yo de que podía tener dominio de ese tema. Y cuando vine a España, di con la suerte de que una persona me hizo el prólogo del libro, se llama Sergio Fernández, de Instituto de Pensamiento Positivo. Empezamos a trabajar juntos, por eso digo Entreprender, porque en ese proyecto de Instituto de Pensamiento Positivo, hoy se llama IPP, yo empecé un proceso de emprendimiento, no era mi proyecto, no era mi negocio, pero fue un proyecto que me sirvió a mí para aprender mucho de emprendimiento, sobre todo porque teníamos máster para emprendedores, y en ese proyecto estuve durante 6 años, ¿vale? Entonces 6 años aprendiendo, haciendo otras cosas por mi cuenta también, pero un poco más quietas. Y antes del COVID retomé, o sea, han pasado prácticamente de esos 10 años, 3, 6, o sea, han pasado 3 años más o menos. Sí, como 12 años, en realidad han sido más, de 2010 a 2023, han pasado 13 años. Como que retomar ese proceso de emprendimiento que iniciamos en el 2010 ha sido con la ventaja, bueno, que ya hay cierta experiencia, hay un conocimiento del mercado, del sector, hay un trabajo que se ha hecho de manera paralela. Y digamos que ha sido más fácil ahora que cuando empecé en el 2010, pero han sido, yo creo que han sido 3 etapas. La etapa cuando arranqué, la etapa cuando intraemprendí en un proyecto de un amigo y la etapa en cuando ya decidí otra vez volverme a retomar, que estos 9 años me sirvieron de base para saber por dónde tirar, qué tipo de productos, cómo funciona la industria, bueno, todo. Y nada, los 6 primeros años, te podría decir, han sido los años más duros y más difíciles que yo he tenido. ¿Tú crees que aquellas personas que siempre hemos sido formadas para trabajar para otros, cuando queremos emprender, tenemos casi siempre, no voy a generalizar, obviamente no es el 100%, pero por norma general, tenemos esa mentalidad de poder llevar un negocio adelante? Yo creo que no. O sea, yo creo que cuando uno trabaja por cuenta ajena, digamos que es una labor fácil en el sentido operativo de saber que tienes unos objetivos por cumplir y lo que tienes que hacer es seguirlo y hacer que se hagan. Y eso facilita mucho el trabajo, tienes una garantía de ingresos, sabes cuánto te van a pagar un sueldo. O sea, es como que te da esa facilidad de presentarte allá, hacer el trabajo que tienes que hacer. Para emprender, eso no funciona así. O sea, no tienes una garantía de cuánto vas a ingresar cada mes. Al principio, tienes que estar en todas las partes de tu proyecto, en las ventas, en la operativa, en la administración, en la parte financiera. Tienes que saber gestionar tu tiempo y de hecho esa es una de las razones por las cuales ahora estamos trabajando este tema, cómo organizarte mejor para ser más productivo. Tienes que saber de relaciones interpersonales, tienes que aprender a hablar en público, tienes que aprender a negociar, tienes que aprender a desarrollar un montón de habilidades que antes en un puesto normal no tenías, no necesitabas y que ahora tienes que empezar a desarrollar. Entonces, claro, no estás diseñado para arrancar un proyecto cuando estás trabajando por cuenta, salvo que esos proyectos de trabajo que tuvieras implicaran que arrancaras proyectos nuevos, como lo que te contaba. Algunas habilidades, sí. Empezando negocios nuevos, haciendo llamadas, haciendo toda la gestión comercial, fue un campo de entrenamiento literalmente. Salvo esa excepción, una persona cuando quiere dar el salto podría no estar preparada para todo lo que requiere y para el tiempo que tiene que durar sin que empiece a haber resultados reales. ¿Cuánto tiempo dura normalmente eso? Tú que formas a muchos emprendedores. Porque hay un dicho que dice, ¿no? En el primer año todo va para el negocio. Y es como que, venga, supera el primer año y ya a partir del segundo año todos son beneficios. ¿Es realmente así casi siempre o al revés? Yo también he escuchado esto, ¿no? Los 2 primeros años, el Valle de la Muerte, el Valle de la Desesperación, bueno, eso tiene diferentes nombres. Yo en mis carnes, si te digo la verdad, Diana, yo he vivido como picos y valles en un lapso de tiempo. O sea, yo recuerdo el primer seminario que hicimos en junio del 2012 y fueron 10 personas a ese seminario. Costó mucho, hubo que llamarlos a uno por uno, al final se apuntaron por 49 pounds, 49 libras. Y yo dije, no, lo voy a preventar, o sea, necesito una sala más grande, no sé qué. Y de repente hicimos otra conferencia días después y fueron 2 personas. Y luego hicimos un evento donde habían 100 y luego fui a un sitio donde no había nadie. O sea, todo esto dentro de un lapso de un año. Entonces, como que pasaban cosas que te hacían pensar que todo iba a salir de maravilla, pero de repente pasaban cosas que decían, eso es un desastre, que no va a pasar nada. Entonces, yo creo que entender que ese proceso, que esos valles, que esos picos,
tiene que ver también mucho con la industria en la que uno está, ¿vale? Que hay momentos en los que se puede vender más una cosa que otra, pues al principio no lo tiene claro, tú no sabes realmente cuáles son tus tiempos y momentos, pero yo creo que cada año, si lo miráramos, cada año en sí trae sus picos y sus valles. Nuestro trabajo es identificar cuáles son esos picos y valles para poder aprender de ello y decir, vale, yo soy el mes de agosto y julio en temas de formativos, de pronto son mucho más tranquilos que el resto del año, por ejemplo. Cuando uno sabe eso, uno sabe que ahí pues hay que estar haciendo otras cosas. Pero en mi caso ha sido como así, como muy, y de repente nada, muy, y de repente nada. Entonces, una buena gestión financiera te ayuda a tener una buena actitud para esas situaciones cuando las cosas no van bien, porque sabes que en el balance global, pues al final todo es positivo. Pero es verdad que cuando ya llevas 1, 2, 3 años en esos picos y valles, al final tú dices, bueno, el cuarto año podría incluso ser mucho mejor con picos y valles que el primer año, porque ya hay aprendizaje, hay conocimiento del mercado, la gente sabe qué haces, te cuesta menos vender porque la gente está más dispuesta a comprar. O sea, se facilita el trabajo, pero no deja de haber momentos en los que te puede ir bien o te puede ir bien o te puede ir mal. O sea, a mí me sigue pasando, conozco gente que es súper exitosa, que vende millones de euros, que le sigue pasando, o sea, se dan hostias en lanzamientos y no va bien. O sea, que esto pasa, que esto es así, que esto va, de hecho, de esto va a emprender, ¿no? De saber adaptarse, de tener incertidumbre, de no saber realmente qué es lo que va a funcionar y en ese proceso, pues, ir viviendo la vida. Guau, esa última frase, y en ese proceso ir viviendo la vida. ¿Cómo cuesta vivir la vida en ese proceso? Ya. Esa ha sido muy buena. Sí, Fabián, ¿y por qué crees que la gente cuando está en esos valles, cuando por lo menos se ha dado 2 o 3 hostias, dice: "Buah, yo ya no valgo para eso, yo lo voy a dejar, esto ya lo he probado, esto no funciona, no lo toco nunca más"? Esto suele ser un error, ¿por qué suele ser un error? Suele ser un error, es decir, eh, es un tema, o sea, es una pregunta interesante porque, eh, primero, somos humanos y es normal que esto pase. Cuando tú ves que pruebas y no pasa nada, es normal que uno se venga abajo y piense, esto no funciona, yo no sirvo para esto. Normal, somos humanos. O cuando te va bien, no, lo voy a reventar, soy el amo del universo, nadie mejor que yo. Vale, eso pasa, todos pasamos por ahí. Pero yo creo que una de las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta es que tiene que haber un punto medio entre el ser optimista y ser una persona persistente, entre ser una persona obstinada y cabeza dura. ¿Vale? Entonces ahí es donde uno tiene que ser lo suficientemente sabio para darse cuenta cuándo es tiempo de insistir y cuándo es tiempo de parar, ¿vale? Hay cosas que por más que hagas, no sé, es como si alguien ahora se pusiera a hablar de cómo hacer un blog rentable, por ejemplo. Por más que insistas, un blog es una palabra que suena hasta, ¿sabes? ¿Cómo? Ha ¿En qué? pasado. No, vale. Ya es como, oye, por más Sí, que sí. insistas, no, déjalo, es que no es por ahí, ¿vale? Pero hace 6 años hablábamos del blog como una fuente, cómo de monetizar el blog, escribir cada semana. Pues hay cosas que van cambiando y uno lo que tiene que es ir adaptándose. Entonces, yo creo que dejarlo cuando sabes que estás en un momento, en un momento del mercado en el que ese tipo de producto o servicio se demanda y lo único que falta es encontrar esa tecla para que funcione, yo creo que ahí no es momento de dejarlo, es momento de aprender cómo hacerlo mejor. Pero hay momentos en los que dejarlo significa entender que la dinámica del mercado cambia, que no se está resolviendo realmente una necesidad. Entonces ahí es cuando realmente tenemos que decir, bueno, no voy a ser aquí yo el que se está dando contra la pared sabiendo la realidad. Yo para eso, por ejemplo, una cosa que hago siempre, Diana, es tener un plan de acción que nos permita definir esos hitos en el que yo sé que voy a dejarlo o que voy a ser más persistentes. Y yo siempre recomiendo a los emprendedores tener un plan de acción que sea trimestral, un plan de acción que esté tirado a un año vista, que esté partido en cuatro bloques de 3 meses y que cada trimestre haya un proyecto en el que estás trabajando para saber si tienes que meter toda la ficha. Cuando digo meter, a veces se dejan los proyectos no porque funcionen o no, sino porque la persona no ha hecho lo que se requiere necesario para que eso funcione. Entonces, es como que si tú sabes que has hecho todo lo que tienes que hacer, si has insistido, si te has metido, si has hecho todos los contactos, todos los emails y no ves resultados después de 6 meses, será porque habrá algo que habrá que dejarlo o habrá que replanteárselo. Pero yo creo que estos lapsos de tiempo nos permiten tener claridad para saber cuándo es el momento de empujar, cuándo es el momento de soltar y dejar ir y cuándo es el momento de saber que de pronto hay que dar un paso a otra cosa. Soltar y dejar ir. Uy, qué difícil. Ese es mi reto de este Ya. 2023.
Sí. Soltar No y es fácil, dejar ir. no, No. no es un tema fácil, ¿eh? Son conversaciones que tenemos a diario con nosotros mismos pensando, bueno, ¿y esto qué valor estoy aportando al mercado? ¿Estoy encontrando mi propósito dentro de este proyecto que estoy manejando? ¿Realmente esto es lo que debería estar haciendo? Son conversaciones diarias que tenemos con lo que hacemos, con lo que aportamos. ¿Realmente aporta valor esto? Hoy hay mucha gente haciendo esto, entonces debería aportar valor en otra cosa. Yo creo que sí, constantemente estamos, bueno, no constantemente, pero sí periódicamente estamos cuestionando el servicio, el valor que aportamos al mercado. Esto nos ayuda a ser mucho más fáciles de dejar ir, ¿no? De decir, vale, pues ya está, me encargaré de otra cosa ahora. Buscaré más necesidades, más soluciones que haya que aportar en algún momento, en alguna situación concreta, al grupo de personas diferentes, y eso nos permite a nosotros estar tranquilos con eso, ¿sabes? No obsesionarnos con una idea, sabiendo que hagamos lo que hagamos, igual no funciona. De hecho, los emprendedores solemos enamorarnos mucho de nuestra idea Sí. y cuando esa idea no funciona, está el eterno debate entre, vale, esto es lo que yo quiero hacer, que me encanta, que estoy enamorada, pero resulta que no, en realidad, o la necesidad del mercado está cubierta o no existen o no están dispuestos a pagarlo, vamos a llamarlo así. ¿Cómo te debates luego entre yo quiero hacer lo que me apasiona, que para eso emprendí, pero es que lo que lo que a mí me apasiona no es económicamente rentable? Eso es un gran dilema. Claro, porque si una persona hace algo que la apasiona y no es económicamente rentable, en realidad lo que tiene es un hobby muy caro. Mm. Y eso uno tiene que contarse la verdad, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de marca personal, que tú lo manejas y que yo, bueno, he tenido la oportunidad también de estudiar mucho. Una de las cosas que yo siempre cuestionaba con las personas que hacían esto es, vale, todo esto ¿para qué? O sea, ¿para qué quiero una marca personal? ¿Para qué me hago reconocido? ¿Para qué soy una persona que se posiciona? ¿Todo esto para qué? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Vale? Porque si es solamente por ser conocido, a mí no me resulta rentable. Mm. ¿Vale? Entonces yo llegué a la conclusión de que una persona creaba una marca personal para que a partir de esa idea de la que el mercado se hacía de ti, de la forma en como tú agregas valor, tú pudieras monetizar o rentabilizar esa marca personal. Y claro, hablar de dinero cuando estamos hablando de que seas una persona reconocida o visible, pues a mucha gente yo recuerdo hablándolo con personas expertas en este tema y les chirriaba un poco, como diciendo, oye, pero es que no todo va de dinero, es encontrar la pasión. Y yo sí, pero ¿y todo eso para qué? Al final, ¿Cómo ¿qué lo queremos sostienes? nosotros? O sea, ¿cómo sostengo esto? ¿Cómo agrego valor? ¿Cómo realmente Mm. puedo hacer un negocio de mi expertise? ¿Cómo monetizo lo que sé? Y esa ha sido, Diana, mi obsesión durante este tiempo. O sea, el tema de la marca personal tiene que trascender a esto. Es decir, ¿cómo rentabilizo algo por el cual soy conocido? Entonces, yo creo que la creación de productos, la creación de servicios, el poder el poder encontrar necesidades es lo que nosotros tenemos que encontrar en esos hobbies. ¿Sí? Mm. El que se te dé bien a ti, el que lo hagas bien, el que te guste, eso es una parte, es necesario. Yo no digo que no sea importante, pero es una parte, es una pata. Necesitamos la otra pata para Totalmente. que el proyecto pueda andar. Entonces, la otra pata tiene que ser monetizar, la otra pata tiene que ser capaz de vender un servicio que se deriva de allí. Pasa mucho, por ejemplo, el tema de las redes sociales. Tuve gente que tiene cientos de miles de seguidores, un montón de gente que le sigue porque están ahí creando contenido constantemente. Y yo digo, genial, estás agregando valor, pero la pregunta es, ¿cuánto realmente estás ganando por ese proyecto o por ese trabajo que haces? Mucha gente, de verdad, lo sé, no No vive monetiza. de eso. No, y No al vive de revés. eso porque el día que saque una oferta, la gente le deja de seguir, entonces le da miedo. Claro. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que como que romper esa barrera del miedo y decir, mira, yo aporto valor a la gente, pero tengo más cosas que puedo aportar por las que seguramente la gente estará dispuesta a pagar. Los que están dispuestos a pagar, pues estarán y los que no, no. Quitarse ese miedo. Mira, en estos días hice un ejercicio muy interesante con relación a esto. Yo tengo una base de datos de seguidores y me he puesto este año que cada semana hago una limpieza de mi base de datos. Es decir, la gente que en los últimos 6 meses no ha abierto un correo, no ha mirado información, yo lo borro de mi lista. O sea, ni siquiera se tienen que dar de baja. Yo mismo me encargo de bajarlos. ¿Por qué? Porque me salen muy caros. Sí, yo hago lo O sea, mismo. no, no quiero tener gente en mi comunidad, o bueno, en la comunidad entre comillas, que no está interactuando, que no se está alimentando del contenido que genero. Entonces, a eso me refiero. ¿Realmente estás monetizando eso o es simplemente un hobby muy caro que tienes? Totalmente. ¿Cuál es el mayor miedo de Fabián González en este momento? Esta pregunta es, no sé. Ay, a ver qué.
Bueno, no sé, el mayor miedo, tengo 3 hijos, de pronto que algún hijo, no sé, se me ponga mal o se enferme, le pase algo, no sé, eso me da miedo. Trato de no pensar mucho en eso, pero es verdad que ahora siendo padre, pues como que nuevas preocupaciones. Pero así a nivel profesional, el no poder adaptarme a los cambios, por ejemplo, eso es un miedo, ¿eh? Yo, por ejemplo, ahora que están hablando de la inteligencia artificial, todo lo que se viene con esos cambios, eh, eh, profesiones que van a desaparecer. Yo me pregunto, yo de hecho lo uso desde el mes de enero, vengo usando la inteligencia artificial para creación de contenidos y tal, pero digo, o sea, ¿cómo va a terminar esto, no? ¿Qué va a pasar con los trabajos? Y en el fondo no tener una respuesta para eso y ver mucha gente que sabe ese tema que tampoco la tiene, me genera un poquito de suspicacia. O sea, me preocupa un poco lo que pueda pasar. Yo creo que más que miedo es una gran preocupación a nivel profesional. O sea, ¿qué va a pasar con todas estas tecnologías cuando haya cosas que ya no sean necesarias? ¿En qué me reinvento? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a estar haciendo los próximos 10 años? ¿Estaré haciendo lo mismo? ¿Estaré enseñando? ¿Estaré escribiendo libros? Pero ya no se necesitarán los libros. En fin, son preguntas interrogantes que se generan cuando empiezas a darte cuenta de que en este momento estamos viviendo un cambio de paradigma tremendo. Muy grande. Seguramente el 80% de la población ni se ha dado cuenta, pero estamos viviendo una verdadera revolución. Y que va a ser en cuestión de meses que vamos a empezar a ver cómo estos cambios van a empezar a afectar a millones de personas en el planeta Tierra. Y en nuestra vida diaria. Yo, de hecho, se lo digo a mi madre, digo, ponte las pilas ya, aprender un poco a utilizar mejor Internet, porque mi madre no quiere saber nada ni de Internet, ni de todo lo que sea online, no quiere saber nada. Y estoy detrás de ella, digo, ponte las pilas porque tú no te haces ni idea de lo que se nos va a venir encima en los próximos años con la IA. Todo se va a digitalizar. O sea, para bien y para mal, ¿eh? Yo ni siquiera pienso, o sea, tampoco tengo una vista catastrófica de los eventos porque hay visiones de todo. Hay visión desde que vamos a ser humanos que van a trascender porque vamos a dejar de hacer cosas que son automáticas y hay gente que dice que eso va a ser la extinción de la especie. O sea, en ese nivel estamos. Esperemos que no. Seamos más optimistas y más positivos. Bueno, Fabián, antes hablaste mucho de la marca personal, pero yo quiero hacerte una pregunta, porque la gente que no domina muy bien los conceptos tiene un cacao mental con marca personal, marca profesional, marca comercial. Ajá. ¿Qué es todo esto, ese batiburrio de marcas? ¿Dónde se diferencia? ¿Dónde se pone el límite de una y empieza la otra? Sí. O sea, siempre el concepto de marca ha sido el concepto de tener un distintivo, un sello que hacía que los productos o servicios pudieran comunicar un mensaje y diferenciarse de los demás. Ese es el objetivo de una marca, ¿vale? En general, eso es. Entonces, las marcas transmiten valores, transmiten ideas, conceptos, se utilizan logos, se utilizan eslogans, palabras, frases que hacen que la gente pueda relacionar todo eso en un símbolo, ¿vale? Y eso hasta hace 30 años era exclusivo de las marcas corporativas, las marcas de servicios y productos, ¿vale? Luego, en el año en 1993, Tom Peters escribió un artículo hablando de The Next Brand, la próxima marca eres tú, o sea, la marca eres tú. O sea, ¿cómo vamos a trasladar todos esos principios de marketing, de marca, de branding, en las personas, en los profesionales? Y él decía en ese artículo que los profesionales en un futuro, en el año 93, decía que en un futuro iban a tener que venderse como si fueran un detergente, ¿vale? Con sellos, con distintivos, con valores. Y es curioso porque yo recuerdo en el año 2010, cuando empezamos a hablar de esos temas, mi esposa hizo la tesis de grado en su universidad hablando de ese tema y el profesor le rechazó la tesis diciéndole, ese tema no aplica. Imagínate. Le digo que ese tema no, que eso era para artistas, para celebridades, para políticos, pero que eso no le veía la aplicación. Y esa fue la razón, Ana, por la que yo escribí el libro Tu Marca Profesional, ¿vale? Entonces, digamos que el principio es la marca branding corporativo se extrapola a la marca de la persona, ¿vale? Una persona como una marca. Y hasta ahí yo te diría personal branding, que es como se llama. Eso en realidad son los dos conceptos bases, o sea, de ahí parte todo, ¿vale? Ahora, lo de la marca profesional, yo recuerdo que en el momento que yo escribí el libro, si tú colocabas marca profesional en Google, por ejemplo, te salía la revista Marca y te salían unas herramientas agrícolas de marca profesional. De acuerdo, ¿eh? De hecho, mi libro se iba a llamar Cómo convertirse en un profesional de influencia y faltando una semana para publicarlo, yo le cambié el nombre a Tu Marca Profesional. ¿Por qué? Porque me di cuenta que no estaba esta idea cogida. Es decir, tú cogías marca personal
ya existía el concepto, pero marca profesional, dirá, oye, si esto es para que un profesional se desarrolle, entonces te puedo decir que mi libro en el año 2012 es la primera vez que este concepto de marca y profesión se juntan, ¿vale? Lo digo así con toda humildad y a mí me alegra saber que después de tanto tiempo ya se hable de las dos cosas como si fuera lo mismo. Pero yo sinceramente cuando hice el libro lo hice más pensando en cómo distinguirme de lo que era el concepto de la marca personal, ¿vale? Hoy mucha gente habla de la marca profesional sencillamente porque este concepto de la persona ha trascendido al trabajo, a la profesión, ¿vale? Entonces podríamos decir, yo te diría en esencia es lo mismo, porque yo lo que hice fue buscar que fuera diferente, pero si lo miras en la práctica, la aplicación de la profesión es lo que hace que haya un sello de marca profesional, ¿vale? Estamos hablando del trabajo, de la persona, cómo se vende en el mercado. Pero si te vas un poquito a la marca personal, ya estamos hablando de los valores, de la identidad de esa persona, de cómo se ve a sí misma, de cómo habla, de cómo se viste, de cómo se comporta, que de pronto no es que no es tan relevante para el tema del trabajo, ¿vale? Entonces, yo diría que ahí están las diferencias en la connotación de laboral que tiene cuando tú quieres venderte en el mercado. Entonces, ahí estaríamos hablando de marca profesional, cuando estamos hablando de quién eres, cómo es Diana, una mujer introvertida, extrovertida, es una mujer cercana, es una mujer, pues ahí estamos hablando más de tu sello personal que todo el mundo tiene, que por cierto, siempre se habla de crear la marca personal, pero lo cierto es que todo el mundo ya tiene una marca personal. Lo único es que pues, hay gente que lo hace de manera intencionada y hay gente que lo hace de manera accidentada. Y siempre la propuesta es, hagámoslo de manera intencionada para que eso nos ayude a promovernos en el mercado laboral. Sí, de hecho yo hablaba mucho del tema de marca personal y un día caí en tu libro y vi marca profesional y dije, es que me hace más lógica en tema de emprendimiento que haya como más marca quizás que se llama más profesional, sobre todo en la parte de negocios, Ajá. aunque luego en la base obviamente se trabaje lo mismo porque hay que compartir los valores, las experiencias, las Eso es. historias, todo lo más, pero es verdad también que a mí me hacía más, lo relacionaba más con el trabajo, no me preguntes por qué, el tema de profesional. Y Sí, que, sí, sí, y es que verdad. además sí, en las empresas, ¿no? Porque al final esto no es solamente para personas que quieren emprender, sino personas que están trabajando y que quieren de una forma pues tener una presencia en el ámbito en el que se desarrollan normalmente, que cuando digan Ajá. ese tipo de puesto, pues venga esa persona a la mente, ¿no? Eso es. Como expertise. Y Fabián, luego pasaste a hablar mucho de productividad y a mí también me encanta la productividad, de hecho es uno de mis hobbies más grandes, yo creo que nací con un planificador en la cabeza, soy de las que Qué tiene todo bueno, súper estructurado, me encanta. Es verdad que también qué voy, bien. voy cumpliendo seguridad y control, ¿vale? Porque me gusta mucho Me, tenerlo todo ahora me preparado. caes mejor. Bien. Bien, bien. No, yo soy muy, muy, muy planificada. De hecho, todo mi calendario y todas las acciones que hago están muy bien ordenadas, pero Ajá. es algo que en el emprendimiento me costó muchísimo, porque no era lo mismo planificarme en un negocio que planificarme en mi vida normal. Y cuando tenía que planificarme en un negocio, yo me hacía de todo. Me ponía los bloques de tiempo, los colores, agrupaba las tareas, no sé qué, y aún así llegaba el final de la semana y sentía que no había hecho nada, me sentía poco productiva. Ujú. ¿A algunos de Sí, tus emprendedores les ha pasado algo así? ¿O a a ti? todos, a todos. ¿Por qué nos Ah, pasa eso? mira, hay varias razones. De hecho, te voy a dar la principal razón y te vas a sorprender de lo simple que es esta razón. Es que cuando nos pasa eso es porque estamos metiendo más de lo que cabe. O sea, ya está. O sea, ya no es un tema de gestión, es un tema de capacidad. Entonces, cuando tu capacidad instalada es más pequeña de lo que estás por procesar, pues evidentemente hay una mala gestión, pero es que no cabe. Entonces, el querer meter tantas cosas dentro de nuestra agenda nos lleva a ese sentido de frustración de que no hemos hecho todo lo que queríamos, pero la pregunta que hay que hacerse es si realmente eso que queríamos realmente cabía en el espacio que tenemos dentro de nuestro tiempo, que es limitado, ¿vale? Entonces, pasa precisamente porque la expectativa que se tiene en la capacidad de procesar información, datos, es mucho más optimista que la capacidad instalada real que tú tienes, ¿vale? Que hay una vida, que hay unos horarios de despertarse y dormir, que hay unos horarios de comer y de cenar, que hay una familia que atender, o sea, que hay otras cosas en tu vida que van mucho más allá de tu proyecto emprendedor. Y esto a muchos emprendedores les cuesta verlo. Y cuando no lo ven, pues al final tú los ves trabajando un domingo por la tarde, un sábado por la mañana, con ojeras. Claro, porque dile, Levanta la mano, incapaz, ese soy yo.
si mi capacidad instalada no es lo suficientemente grande, voy a empezar como, ¿sabes? Como cuando le vas quitando cosas al avión para que pese menos. Sí. Vamos a tirar la silla, y al final se queda solo la cáscara para que pueda ir. Bueno, pues esto es lo que pasa en nuestra vida cuando queremos meter más cosas de las que realmente tenemos que procesar. ¿Y cuál es el problema con esto? Que esto, pues al final hay que pagar un peaje, hay que pagar un precio, que se puede ver derivado en una merma en tu salud, en una merma en las relaciones personales, en una merma en tu desarrollo personal y profesional, en una merma en tu vida espiritual. O sea, que al final aquello en lo que pones atención puede que vaya mejor y suba, pero va en detrimento de otras cosas que también son igualmente importantes. Entonces, ese es el equilibrio que tenemos que empezar a buscar en la vida emprendedora, incluso en la vida laboral por cuenta ajena, porque muchas veces por no tener estos límites terminamos absorbiendo, o más bien nos termina absorbiendo a nosotros el trabajo, y lo peor es que sigues con la frustración porque lo que tienes que hacer es mucho más de lo que ya haces. Entonces, claro, nunca acaba. O sea, si hoy, Diana, nos pusiéramos tú y yo a no recibir más trabajo del que tenemos, yo te aseguro que tendríamos para trabajar muchos meses sin parar. O sea, de todo lo que hay que hacer. O sea, tú ya con todas las entrevistas que has hecho, edición, producción, promoción, ya esto sería un proyecto solo para que tires todo el año. Entonces, claro, y seguimos añadiendo cosas, pues al final el resultado natural de eso es que colapses. ¿Vale? Así que esa es la razón más clara que hay. O sea, ¿por qué? Porque tu tiempo es así, del tamaño. No sé si nos van a ver después en la entrevista, pero estoy haciendo un círculo con mis dedos y lo que quieres meter es una mano completa. Y la mano pues no cabe. Vas a romper eso. Eso es limitado. Totalmente, es verdad. Mira, te voy a dar un caso que me ocurrió ayer y te lo voy a trasladar directamente aquí. La pregunta fue, ¿cómo llevar de manera sostenible la creación de contenido y las otras actividades del emprendimiento cuando tienes alto grado de autoexigencia y perfeccionismo con tendencia a la procrastinación mientras comienzas y no tienes equipo? Ok, bueno, ahí hay varias cosas, ¿eh? O sea, está la creación de contenido, está la perfección y está la procrastinación. O sea, son varios elementos. Yo ahí empezaría a desglosar esta pregunta en: cuando una persona se considera a sí misma perfeccionista, se tiene una idea, yo creo, errada de lo que es ser perfeccionista. Una persona, cuando es perfeccionista, lo que busca es mejorar continuamente lo que está haciendo. Hay personas que cuando son perfeccionistas y se paralizan o procrastinan, en realidad no son perfeccionistas, ¿vale? Eso es un punto importante. O sea, la perfección no es paralizarse pensando hasta que todo esté perfecto como a ti te gustaría. La perfección es que en el proceso de desarrollo tú vas mejorando. Entonces, yo no relaciono la perfección con la parálisis. La perfección se relaciona con el trabajo continuo. Porque si, por ejemplo, tú imagínate, Mónica, Diana, vas a sacar este podcast y tú dices, no, esto hasta que no esté perfecto la luz, yo no saco nada. Entonces, muy perfecta la entrevista, pero al final eso se quedó y no vio la luz pública. Pero tú imagínate que en lugar de tener ese paradigma de parálisis, dices, vamos a sacar el primer capítulo a ver cómo reacciona esto. Oye, el audio no se quedó bien, tal. Venga, el segundo vamos a mejorar el audio. El tercero vamos a usar otras plataformas donde eso se pueda escuchar más. Oye, el cuarto voy a cambiar, voy a hacerlo de menos tiempo voy a sacar pedacitos del podcast para un canal de YouTube. Y empiezas a perfeccionar. Eso es un perfeccionista, ¿vale? Entonces, cuando uno sabe que no hay procrastinación porque en el perfeccionamiento estás avanzando, entonces entramos a, ¿vale?, ¿cómo creamos este contenido? O sea, yo sé que voy a avanzar, pase lo que pase. Trabajar por bloques de tiempo, yo creo que es una forma que ayuda mucho a la creación de contenido. Por ejemplo, crear contenido una vez a la semana para toda la semana, por ejemplo. Ese es el método que uso yo usándolo desde hace años. Yo creo contenido un solo día y básicamente pues es el contenido para la semana. Y incluso lo planifico. Yo antes era más planificador en ese sentido de las redes sociales. He entendido, ya las redes no funcionan así. O sea, se van más por las tendencias, por los temas de actualidad. Entonces, sí estoy muy atento a lo que pasa en la semana, como que alguna pieza de contenido se relacione con lo que está pasando en la semana para que tenga cierto interés. Pero esa planificación tiene que haberla aunque sea con una semana vista. Y la ejecución de ese trabajo debería hacerse en un mismo día para que eso no te vuelva preso todos los días tu atención de que tienes que crear contenido para las redes sociales. Para mí es la forma más eficiente, digamos, ejecutiva
de cogerte un bloque de 2 horas por la mañana un día y decir, vale, esta semana esos son los 3 vídeos que voy a crear, voy a diseñar esto y vamos a colocar esto. Y esos son los temas que voy a hablar esta semana. Hago los vídeos, los grabo y luego ya pasan a edición. Y ya está, eso es el trabajo del lunes, por decir algo. Solamente me enfoco en lo que es creación de contenido, ¿vale? Y el resto de la semana me dedico a hacer lo que tengo que hacer, vender, hacer seguimientos, mejorar los productos o servicios. Pero como que no tengo esa gota constante todos los días de las redes sociales en la que tengo que crear contenido, en la que tengo que estar respondiendo lo que la gente comenta y luego comentar lo que comentó. Y porque al final eso lo que hace es que lastra tu atención a otras cosas que de pronto sí requieren tu atención para monetizar tu proyecto. Y cuando estamos empezando y ponemos todo nuestro foco en algo que directamente no está monetizando, probablemente pase mucho tiempo y tú no veas ni un centavo del trabajo que estás haciendo. Entonces, yo no digo déjalo de hacer, pero sí trata de enfocarlo en un momento del día en el que constantemente estás desarrollando cosas, no parándote, no buscando la perfección, pero en un bloque de tiempo concreto y determinado de una vez a la semana. Qué bueno. De hecho, hay una cosa, bueno, tú hablas de todo esto en la agenda de cuarta generación, de cómo poder mejorar todo este trabajo de productividad y organización y planificación. Y me gusta mucho porque dices también que las dos grandes amigas de la productividad son la acción sin planificación y la parálisis por análisis. Ajá. ¿Qué nos pasa que no sabemos planificarnos? Aparte de querer más, ¿qué otros errores cometemos a la hora de planificarnos y por eso no logramos resultados? Sí. Sí, o sea, lo primero es la planificación. Hay gente, Diana, que no planifica, o sea, claramente no se toma el trabajo de pensar lo que va a hacer, simplemente hace. Y eso podría ser, digamos, algo que puede ser efectivo al principio, pero que te puede hacer perder muchísimo tiempo porque estás reprocesando constantemente cosas que si hubieras pensado con antelación, pues te hubieras evitado. Entonces, eso es lo primero, no planificar. Pero la otra, en lo que se puede caer es la planificación excesiva, ¿vale? Cuando digo planificación excesiva, me refiero a que tú tengas que tener al minuto y al detalle todo lo que vas a hacer. Eso tampoco es posible, porque entonces no te da tiempo de ejecutar. Entonces, yo siempre pienso como que tenemos que tener un momento para, por ejemplo, la semana. La planificación semanal se hace una vez a la semana, por ejemplo. Entonces tú dices, domingo 8 de la tarde me voy a sentar 1 hora a pensar cómo ha sido la semana y cómo quiero que vaya esta semana. Y en esa planificación yo ya, digamos, preparo lo que va a ser el plan de trabajo, mi hoja de ruta, poniendo primero lo primero, aquellas cosas que son importantes, claves, mis bloques, mi día tríptico, o sea, la herramienta que uses. Y luego, cuando arranca la semana, una vez al día, dedico 10 minutos para ver cómo ha ido el día y planifico el día siguiente. O sea, que se hace una visión que es semanal, pero luego cada día se hace una visión que es diaria del día. A ver cómo ha ido esto, qué ha pasado. ¿Se pudo hacer lo que iba a hacer hoy? Vale, esto pasaría para la otra semana o pasaría para mañana, no he alcanzado a hacer esto y me aseguro de que antes de que acabe la semana yo he podido lograrlo todo. Pues estos son hábitos que la mayoría de la gente no tienen. Entonces van haciendo cosas, se les olvida, se acuerdan una semana después, lo retoman, dejan de hacer otra cosa y van prácticamente como acomodando cosas en función de cómo van saliendo, van reaccionando constantemente a lo que el día a día les va trayendo, cuando deberíamos ser más proactivos, siendo nosotros los que definimos cuáles son aquellas cosas que queremos hacer. Entonces pasa eso, no hay planificación y cuando la hay es excesiva. Tenemos que tener una planificación medida, que sea flexible, que nos permita tener una visión de semanal, pero que tenga esa ¿cómo se dice? Esa solidez y esa garantía de que cada día vamos a estar viendo cómo vamos. ¿Es posible planificar ya? Bueno, antes se aconsejaba no planificar a 1 año, a 2 años, a 3 años, a 5 años. Con todo lo que cambia y con todos los cambios que hay en el mercado y las tendencias, ¿se puede planificar todavía a tan largo plazo o tú aconsejas hacer planificación un poco en menor tiempo? Sí, sí, es verdad que esto son tendencias de gestión y administración de los años 80, donde teníamos visiones decenales. Vamos a pensar a 10 años, ¿cómo sería el futuro y tal? A 20 años, a 30 años. Y uno decía, wow. Yo creo que hoy en día eso es mucho más difícil. De hecho, no sabemos lo que va a pasar en 2 ni en 1 año. Entonces yo lo que sugeriría, si es tener una visión, Diana, una visión de lo que nos gustaría que pasara. Por ejemplo, yo digo, impactar la vida de 1 millón de personas de aquí al año 2030, ¿vale? Esa es como una visión, no es un plan, ¿vale? Es una visión. Me gustaría que a través de lo que hacemos pudiéramos llegar a la vida de 1 millón de personas, ¿vale? Esto a través de las redes, a través de nuestra lista de correos, completar 1 millón de personas. Ahora, si me lo traigo al año 2023, ¿esto qué significa? ¿Esto cómo se va a conseguir?
Entonces digo, este año vamos a publicar un libro nuevo, vamos a crear una membresía, vamos a crear tantas piezas de contenido para redes sociales, vamos a aumentar el número de seguidores de tanto, ¿vale? Una planificación. Pero luego, ese año, este trimestre, ¿qué significa? Este trimestre significa hacer el manuscrito del libro. Este trimestre significa montar la plataforma de la membresía. Vale, ahora vámonos al mes. ¿Este mes qué significa? Capítulo 4 del libro. ¿Sí? Vamos a hacer una limpieza de la base de datos para la gente de la membresía. Vamos a crear 4 piezas de contenido para redes sociales. Vale, ¿y eso qué significa para la semana? Esta semana, primer artículo del capítulo 4. ¿Sí? Entonces, fíjate que voy articulando a medida que voy acortando el tiempo una tarea concreta que está ligada y relacionada con esa visión de año, con esa visión de 3, 10 años que quiero, pero siempre estoy atando en corto. Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy realmente para hacerlo concreto? Y de esta manera yo puedo volverme atrás en el tiempo, es decir, tengo una visión a largo plazo, pero me voy viniendo atrás para ver a día de hoy qué es lo que debería hacer para que esto pase. Muchas veces nos ahogamos mirando en el futuro y en la visión y todo parece tan lejano y tan grande que nos paralizamos en el día a día para dar esos pequeños pasos que hay que dar. Qué bueno. Sí, porque se hace grande, la verdad, porque no lo sabemos, porque es incierto, porque se basa en nuestra estimación, en nuestra hipótesis, en nuestra sensación. A veces estamos felices, a veces estamos tristes, a veces lo vemos todo fácil, a veces lo vemos muy complicado. O sea, ese es el día a día de una persona que emprende, incluso cuando la persona ya ha conseguido éxito, ha desarrollado proyectos, le ha ido bien en cosas y arranca cosas nuevas y es como otra vez, es un proceso. Entonces yo creo que aprender a convivir con eso, saber qué es lo que nos vamos a encontrar. Por eso mucha gente le gusta emprender, porque son emociones que les gusta, al final, sentirse así, ¿no? Con esas, venga, ¿qué nos trae el cada día? Pero yo creo que es como asumirlo, que hace parte de nuestro proceso y que al final es un proceso de aprendizaje y desarrollo constante. Algunos lo tienen en un trabajo por cuenta ajena, otros lo tienen como emprendedores, otros lo tienen en una asociación sin ánimo de lucro, otros lo tienen en una iglesia. O sea, independientemente, al final, todos tenemos una misión que de alguna manera con nuestro trabajo estamos tratando de cumplir. Totalmente cierto. Wow, Fabián, me ha encantado todo lo que has ido diciendo. Creo que es una de las entrevistas que a nivel productividad y bajar a tierra cosas es la más concreta que hemos hecho hasta ahora. Me gustaría dejarte ahora la palabra a ti para que te despidas con un mensaje para todos esos emprendedores que se ahogan con esa productividad sobre todo y esa organización y que, bueno, donde pueden encontrarte también para que cuando se sientan otra vez bloqueados así, pues encuentren ayuda en un profesional que realmente les dé de la mano y les diga, venga, adelante. Vale. Pues mira, yo voy a aprovechar aquí el momento simplemente para las personas que te siguen entender, o sea, voy a hacer un hilo conductor. Cuando creamos una marca personal, tenemos que pensar siempre cómo monetizo esto. La monetización, que de alguna manera se convierte en un proyecto de emprendimiento. Ese proyecto de emprendimiento busca monetizar, busca hacer que tú realmente vivas de tu pasión y que te guste. Pero para que ese proyecto funcione, tienes que ser una persona con habilidades que te ayudan a organizar y a gestionar mejor tu proyecto, entre ellos la productividad. O sea, esa es la razón por la cual yo hablo de este hilo conductor, porque son los 3 temas, digamos, concretos que yo toco. Pero el mensaje principal es que aquella cosa que nosotros hagamos, la hagamos realmente con ese sentido de excelencia, de que estamos aportando valor, de que estamos resolviendo una necesidad en el mercado, que estamos tratando de dar soluciones a cosas que hay ahí fuera y que es un proceso bonito que hay que vivirlo con sus más y con sus menos, que no nos vengamos tan abajo cuando las cosas no vayan como esperamos, pero tampoco nos vengamos tan arriba cuando las cosas vengan mejor de la que esperamos. Simplemente mantener ese punto neutro de independientemente de lo que pase, nosotros vamos a aprender el proceso y podemos seguir creciendo en este proyecto de vida que todos tenemos. Y nada, para las personas que quieran mantener el contacto después de esta entrevista, yo soy, o sea, con que coloquen Fabián González en Google, me pueden encontrar. Prácticamente estoy en todas las redes sociales. Instagram es una de ellas en las que me muevo, es Fabián González H. Y bueno, en el perfil de mi bio hay un montón de recursos para la gente que quiere, no sé, para que quiere emprender, quiere llevar. Yo el tema con el que soy ahora es la productividad personal. Y yo recomiendo que echen un vistazo al libro Agenda de Cuarta Generación, que es en lo que estamos muy fuerte ahora trabajando. Muchas gracias, Fabián, que vayan a buscarlo porque de verdad todo el mundo se queja de la productividad, pero mira, ahí tenemos una solución para mejorarla en nosotros mismos. Gracias por este ratito, gracias a ti también que has estado al otro lado escuchándonos y nos vamos viendo y siguiendo por las redes. Chao, chao. Muchas gracias. Nada más y nada menos por hoy.
Gracias por estar al otro lado y si te ha gustado, dale 5 estrellas al podcast para ayudarme a crear más contenido como este. Un besazo enorme, hasta el lunes y que tengas un muy feliz fin de semana. ¡Chao, chao! 3, 2,